¿Alguna vez te has despertado por la noche, has mirado tu reloj y has visto que son las 3 de la mañana? ¿Has experimentado esto varias veces y te has preguntado por qué te sucede? A continuación vamos a abordar este fenómeno conocido por mucha gente como la hora del diablo. La noche encierra muchos misterios. Es la etapa del día en que suelen ocurrir muchos eventos paranormales. Es como si la ausencia de luz hiciera que las personas y ciertos animales experimentaran un agudizamiento de los sentidos. Uno de esos eventos paranormales es sin duda el fenómeno llamado como la hora del diablo, que muchas personas experimentan alrededor de las 3 de la mañana. Aunque en realidad la gente suele vivir este fenómeno entre las 2:30 y las 3:30, pero se acentúa más, es decir, la mayoría de los casos suceden en la media, a las 3 de la mañana, a veces con una exactitud increíble. Estamos dormidos y de repente abrimos los ojos, vemos la hora y resulta que estamos en esa franja entre las 2:30 y las 3:30. Las circunstancias en las que se despierta cada persona a esta hora varían mucho. Hay personas que suelen despertarse en medio de un sueño, agradable o desagradable. Otras dicen despertarse porque escucharon algo, algún ruido, voces en la habitación. Otras personas sienten que algo o alguien tocó alguna parte de su cuerpo. Otras se despiertan teniendo el presentimiento de que hay alguien en su habitación. Y de ahí comienza el fenómeno de la subida del muerto, el cual merece dedicarle un video aparte. Otras personas simplemente despiertan con un estado de alerta y una paz emocional muy agradables. Como quiera que sea, muchas personas, por no decir todo mundo, suele despertarse a esa hora de la noche, varias veces a la semana, aunque no todos recuerdan todas las veces que se han despertado a esa hora. La ciencia no ha encontrado una razón a este fenómeno. De hecho, la ciencia no tiene explicaciones para la gran mayoría de los fenómenos concernientes al sueño. Científicamente estamos en pañales, llenos de teorías en todo lo referente al sueño. Y precisamente es una teoría, para variar, lo que voy a explicarles ahora. Es una teoría personal acerca de este fenómeno que he estudiado mucho, en mi persona principalmente, y en los testimonios de mucha gente con la que he platicado sobre este asunto, a lo largo de por lo menos unos, que serán 15 años. El fenómeno tiene que ver indudablemente con la hora, y aquí debemos ser un poco deductivos. En el horario de invierno este fenómeno suele suceder alrededor de las 3 de la mañana, pero en el horario de verano sucede alrededor de las 4 de la mañana. En algunas personas esto sucede al revés. Pero lo importante aquí es notar que el factor determinante en este fenómeno no viene siendo la hora en sí, sino cierta ubicación geográfica en la que la persona se encuentra en ese momento, teniendo como base la ubicación del Sol. Es decir, independientemente de en qué parte del planeta se encuentre la persona, lo importante es la inclinación que tenga esa parte del planeta con respecto al Sol. Las horas de nuestros relojes están determinadas por la rotación de la Tierra y por ende tiene mucho que ver el Sol. Sospecho que en toda esa área del planeta que pasa por las 3 de la mañana, o mejor dicho, esa área de la Tierra que se posiciona con esa inclinación con respecto al Sol, sufre algún tipo de influencia energética que hace que algunos seres vivos, entre ellos los seres humanos, nos veamos afectados. Vendría siendo una especie de vórtice energético, alguna intensificación de cierta energía terrestre o disminución de esa energía, la que provocaría que el organismo físico-emocional de los humanos tenga esos periodos extraños a las 3 de la mañana. Por lo tanto, sería algo que hasta cierto punto no se podría evitar. Estarían actuando leyes, quizá hasta el momento desconocidas de la física y reacciones biológicas en nuestro organismo.
Y creo que si algunos científicos trataran este tema con este enfoque, descubrirían por lo menos algo muy allegado a lo que estoy planteando. Sin embargo, cuando se le pregunta a la ciencia cuál es la razón de este fenómeno, suelen recibirse respuestas también teóricas, aunque menos lógicas. Por ejemplo, la mayoría de los psicólogos y neurólogos y demás profesionales de la ciencia responden que este fenómeno seguramente tiene que ver con el reloj biológico del individuo. Sin embargo, no todos tenemos el mismo reloj biológico. No todos nos dormimos a una determinada hora y no todos tenemos los mismos tiempos en las fases del sueño. ¿Cómo sería posible que una persona que se acuesta a dormir a las 10 de la noche y otra que lo hace a las 12 tengan las mismas etapas del sueño con respecto a la hora? Que las dos personas estén teniendo, por ejemplo, el primer ciclo REM a la misma hora, si se acostaron a una hora distinta. ¿Cómo sería posible que las dos personas se despierten a las 3 de la mañana y esto tenga que ver simplemente con el reloj biológico? En ese caso se tendrían que despertar con 2 horas de diferencia, ¿no creen? Pero bueno, la mayoría de los hombres de ciencia a los que no les interesa responder sobre ciertos fenómenos suelen hacer este tipo de afirmaciones absurdas y poco analizadas. Ahora, ¿por qué al despertarnos a esa hora sentimos presencias, escuchamos ruidos, tenemos aparentes alucinaciones de todo tipo, se nos sube el muerto, tenemos lapsos de creatividad, ideas grandiosas, etc., dependiendo de cada persona? En mi opinión, siento que esa energía que impregna a esa parte determinada del planeta a las 3 de la mañana intensifica el estado emocional de las personas, incluso de los animales. Se dice que cuando los perros o los gatos se ponen nerviosos y ladran y maullan, regularmente es alrededor de las 3 de la mañana. Y en el caso de los humanos, si una persona está durmiendo y llega a esa hora, o mejor dicho, a esa posición geográfica con respecto al sol, lo que esté soñando o las emociones que su conciencia esté teniendo durante esos días es lo que se va a reflejar cuando se despierte a esa hora. Una persona que esté pasando por momentos de estrés, problemas en el trabajo, con la familia o con otra parte de su entorno social, va a experimentar sucesos de incertidumbre a las 3 de la mañana. Otra persona que esté teniendo pleitos en su vida va a experimentar fenómenos de lucha, de combate con seres quizá monstruosos. Otra que en cambio esté pasando por un momento de mucha paz emocional, se despertará a las 3 de la mañana sin sentir ni percibir ningún miedo, o quizá con ideas o pensamientos creativos. Hay personas religiosas, de muchos credos religiosos, que aseguran que la hora más efectiva para orar o para meditar es precisamente a las 3 de la mañana. Es algo curioso, ¿no creen? Afirman que Dios, el Dios en el que creen, los levanta a las 3 de la mañana y sienten una necesidad imperiosa por hacer oración. Pero ¿por qué con otras personas, la mayoría, sucede lo contrario? Seguramente es por lo que acabo de decir. Los fenómenos que experimente la persona al despertarse a esa hora dependen de su estado emocional. Por eso no es nada recomendable tener pensamientos negativos momentos antes de entrar en la etapa del sueño. Esas alucinaciones que tenemos a esa hora, la mayoría sí son meras alucinaciones de nuestro subconsciente. La ciencia las llama alucinaciones hipnopómpicas. En otro video hablaré de este fenómeno junto con las alucinaciones hipnagógicas. Una parte de esas alucinaciones, sobre todo donde están presentes seres que atacan físicamente al individuo, son ciertamente reales, no son simples alucinaciones. Existen ciertos seres de vibración negativa y para profundizar en esto pueden ver un video sobre el viaje astral donde explico mejor este tema.
Esos seres de vibración negativa o de baja vibración provienen de otras dimensiones y pueden colarse a nuestra dimensión por brechas energéticas, como la que se estuviera presentando en el fenómeno de las 3 de la mañana. Esas entidades estarían siendo atraídas por la baja vibración de la persona que está durmiendo, por simple ley de afinidad. Si una persona vibra a cierta frecuencia emocional, atrae cosas, personas, situaciones y entidades de otros planos que son afines a esa frecuencia. Recuerda las veces que te despertaste alrededor de las 3 de la mañana y tuviste una experiencia difícil. Sentiste pánico, vértigos, escuchaste voces y sentiste miedo, viste algún ser de tipo demoníaco, se te subió el muerto, etc. Bueno, pues es casi 100% seguro de que durante esos días hayas estado pasando por una etapa difícil en tu vida. Resentimientos, temores, preocupaciones, celos, angustia, depresión, etc. Cuando una emoción negativa pasa mucho tiempo en nuestra mente, nos volvemos un foco de atención y de atracción para seres de otras dimensiones que están en el mismo nivel vibratorio. Y esos seres realmente pueden llegar a afectarnos si se dan las circunstancias adecuadas para que puedan materializarse en nuestra dimensión física. Una de esas circunstancias vendría siendo el fenómeno que estamos tratando. De ahí que también se le diga el fenómeno de la hora del diablo. En lo personal, he experimentado en muchas ocasiones este fenómeno, igual que todo el mundo. Todos lo hemos experimentado, 3-4 veces a la semana, solo que no todo mundo recuerda sus experiencias. Y no las recuerda todas sus experiencias por varios factores, como el hecho de que no todas las experiencias son traumáticas. Hoy mismo en la noche te puede suceder, te puedes despertar a esa hora y no percatarte de ninguna cosa anómala, y enseguida te vuelves a dormir sin ningún inconveniente. Esa experiencia quizá no la recuerdes al despertar por la mañana, pero quizás sí recuerdes una en donde la experiencia sea traumática. Otro factor que influye en la falta de recuerdo es simplemente la falta de práctica. Cuando uno se despierta a mitad de la noche, la mente no puede grabar bien en la memoria lo que percibe o los sueños que acaba de tener, a menos que sea algo que impresione mucho a la persona. De ahí que haya mucha gente que asegure que nunca sueña o que sueña muy pocas veces. Pero todos soñamos todas las noches y todos nos despertamos alrededor de las 3 de la mañana, al menos unas 3 veces por semana. Existen ejercicios y prácticas que ayudan a recordar detalladamente todos los sueños que tenemos, que en promedio son 7 sueños por noche, y recordar también esos momentos en que nos despertamos en mitad de la noche. Quizá más adelante haga un video al respecto sobre estas prácticas y sobre sus beneficios. Me gustaría leer sus comentarios, saber qué opinan, leer alguna experiencia que hayan tenido, alguna teoría que tengan al respecto. No olviden dejar su like si les gustó el video y nos vemos en el próximo. Saludos.